Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano, quien ustedes saben es el candidato presidencial de Arena para esta elección y sería el periodo 2014-2019 por el que están compitiendo. Norman, nos decías, ya venía de vuelta cuando estábamos hablando del tema de correr. Y es cierto, yo te conocí a ti ya cuando tú estabas en una etapa posterior, porque sos mayor que nosotros. Pues, ¿Por qué decís tú que ya venías de vuelta en el tema del ejercicio? Había corrido con mucha intensidad, Luis. Yo creo que incluso cuando yo hacía año social allá por el 77, 78, me venía desde la herradura hasta el desvío que llaman de la flecha. Ah, sí. Daba la consulta, yo no sé cuánto es ese trayecto, no sé si son 15 kilómetros lo hacía, ¿no? Y hacía eso, entonces ya corría bastante. Yo empecé poco a poco en el estadio, que 12 vueltas y media, que son 5 kilómetros, las 25 vueltas, la pista tiene 400 metros. Y después me iba a las gradas, y iba aumentando, teníamos un buen grupo de amigos, todos corredores. Entrábamos a la Finca El Espino, entrábamos a la Santa Elena, no había nada de casas hoy, lo que es la Embajada Americana, muy raras, muy pocas casas. Son los colonos, las casas de los colonos, entrábamos por la Labranza, nos íbamos de aquí hasta Zapotitán, nos llegaban a traer nuestras familias, porque Zapotitán quedaba en el 29, ahí había un mercado de verduras, o íbamos al Boquerón del volcán de San Salvador y de vuelta entrando por la Finca esa Finca El Espino la conocíamos como propia. Claro. Entonces había corrido maratones ya en Estados Unidos. Te decía que mi mejor tiempo fue en el Orange Bowl en Miami. Puse 2 horas 43 minutos como 20 segundos en maratón, que son 42 kilómetros, 165 metros. Sí. Me pasó algo bien curioso. Mi hermano vivía en San Antonio, Texas, Tony, y yo lo invité a que viniera y quedamos de vernos ahí cerca del Versalles, ahí en Miami, por Coral Gable. Y yo estaba en un supermercado y mi hermano tenía yo años de no verlo. Yo estaba pesando 148 libras, hoy peso 205. Y cuando mi hermano pasó no me reconoció, yo estaba con una gorra y usaba barba. Y estaba flaco, la verdad, muy delgado. Entonces, ya cuando él reparó y me dijo, hermano, no te reconocía y todo, y conversamos. 2 días después estaba corriendo ese maratón, que fue mi mejor maratón. Me llevaba algo superior más que eso, sin conocer personalmente a Bill Rogers, que ganó 5 o 6 veces Boston, Nueva York y tantas carreras. Y lo pude ver, era una gacela corriendo, no muy alto, pero al ir a dar la vuelta allá por Coconut Grove, en lo que yo iba con un pelotón, porque te ubican, tú sabes, has corrido ahí por bloques en cuanto a tu tiempo, y lo pude ver de frente cuando él corría y realmente era lo que yo quería. Cuando uno está en esas cosas, me leía los Runner World todos los meses, estaba metido ahí. Y hoy son africanos, básicamente los que ganan. Hoy son casi todos africanos, sí. Tanzania, Kenia, Congo, todos esos países y todo. En esa época los tiempos del maratón, porque no son récord es cuando las condiciones son similares, y el maratón tú sabes que a veces tiene mucha bajada, mucha subida, clima, etc. Los tiempos en esa época en maratón andaban por los 2 horas 13. Ahora yo me quedo asustado, ponen 2 horas 7, 2 horas 8, bajar 1 minuto es un gran esfuerzo. Es increíble cuando uno lo ve correr, van pero corriendo literalmente, durante 42 kilómetros, no es 2 ni 3, ¿verdad? Sí, para ese tiempo que yo puse en 2:43, mi hermano quedó sorprendido porque él se movía él alquiló una bicicleta y se movía en bicicleta, creo que así fue, y se iba a ciertas esquinas y él veía el ritmo que llevaba yo de carrera, estaba corriendo abajo de 4 minutos cada kilómetro, devorando kilómetros, pero te digo, era un entreno. En esa época estaba totalmente dedicado a mi profesión. Yo mi primer paciente lo citaba a las 10 de la mañana en mi clínica. Entonces yo corría entre las 4:30 de la mañana y las 7 de la mañana. A veces nos daban las 8 de la mañana y corriendo. Pero llegaba a mi casa, un baño, me acostaba, descansaba 1 hora, 1 hora y media, tenía muy cerca.
Vivía allá por la colonia Monpeón, en la residencial Aztlán, y la clínica ahí en la 20 Avenida Norte. Me quedaba 2 minutos mi clínica, entonces llegaba, los primeros pacientes los estaba recibiendo como administrándome, cansado todavía. Sudando. Es decir, el agotamiento físico, pero uno llega a absorber tanto, eran entrenos semanales de 160, 170 kilómetros semanales corriendo. Alguien me dijo como que iba en carro, porque era raro el día que bajábamos de 25 kilómetros, era muy raro el día que bajábamos. Dicen que Capriles es un muy buen corredor de maratones, ¿verdad? ¿Así? Así dicen Qué bueno. que es muy bueno y que esto le está sirviendo mucho para la maratón que está Sí. corriendo En su carrera política también. Yo digo, Dios me ha dado tantas cosas, yo soy una persona que, bendito sea Dios, las cosas que me he propuesto las he logrado, pero Dios me quitó el poder correr y no debo de protestar porque a otros les quitan otras cosas más importantes. Del desgaste de mi articulación que me llevó a una prótesis hace 6 meses, es decir, una nueva rodilla, ¿verdad?, de titanio. Cuando paso las estaciones en los aeropuertos tengo que mostrar ahí mi tarjetita porque aquí se queda el pitillo y no pasa. Bueno, pero sí, yo tema. digo, bueno, me quitó eso Dios. Yo disfrutaba mucho las ciudades que conocía, las conocía más corriendo. Claro. Solo fijaba un punto de referencia, decía, estoy en la intersección de tal, o un almacén, o una tienda, y me iba. Y me iba a correr tantas ciudades a nivel mundial que con el Cairo yo llegué a las pirámides de Egipto corriendo desde mi hotel hasta las pirámides. En Estambul igual, por el Golden Horse, corriendo, me fui desde el hotel donde estaba hasta el Palacio de Dolmobachi, que era como 10 millas, corriendo. Llegué andaba con un buen amigo, Juan Carlos Martinelli, sobrino del actual presidente de Panamá, y habíamos estado recibiendo unos cursos 3 meses en Israel, y él era corredor también, y entonces andábamos ahorrando plata, ¿va? Mira, me decía, el tour vale $35, ya veíamos el mapa. ¿Y cuánto queda? ¿A 10 millas? No, le decía yo, si eso lo hacemos choteado. 10 millas corriendo, ¿verdad? Llegábamos, disfrutábamos, dábamos una comidita ligera, andábamos en short, tenis, y de regreso corriendo otras 10 millas. Si querés, de deportes, cuando uno se entusiasma, todos hablamos un montón y de todo. Pero volviendo al tema, Norman, ¿cómo es que tú tomas la decisión de lanzarte a la candidatura para la presidencia? Bueno, en un buen momento de mi carrera política, diría yo, con un buen nivel de rendimiento, con altos estándares de aceptación entre la población capitalina, en plenitud de condiciones físicas y la enorme posibilidad de lanzarme como candidato, primero a disputar la candidatura, ¿verdad? Yo había dicho que si lograba reelegirme para la alcaldía de San Salvador con un buen average, que sí yo estaría en la posibilidad. Entonces trabajaba, me decía, ganaste, la alcaldía la ganaste. De hecho, cuando yo estaba compitiendo por reelegirme, yo anduve haciendo campaña por nuestro candidato en San Miguel. Yo anduve en Soyapango trabajando para Jaime, yo llegué a trabajar con doña Juanita en Mexicano, porque veía las encuestas que iba ganando cómodamente, ampliamente al señor Chafijandal. Entonces quería ayudarle a los candidatos de mi partido del área. Fui a San Marcos a caminar, también anduve con Julio Paul caminando en San Marcos. Distraje bastante tiempo en eso y el resultado se dio porque fue una ventaja pues nunca vista en la ciudad de San Salvador. La victoria fue apabullante. ¿Y ha sido fácil este periodo desde que tú tomas la decisión de la candidatura y hasta el día de hoy, Norman? Es extremadamente demandante, Luis. Te demanda esfuerzo físico, mental. Tienes que tener una buena coraza para aguantar todos los ataques, porque te viene de tanto, hay mucha difamación también. Y uno tiene que estar preparado para estas cosas. No es la primera vez. Para la reelección me acusaron y me dijeron
cualquier cantidad de cosas, diría yo, irrepetibles, ¿verdad? Irrepetibles. Sin embargo, lo absorbí, los salvadoreños no creyeron eso. Ahora ha habido tal vez un poco menos, sí, algunos señalamientos que te hacen como que sos mañoso, que sos esto, que sos lo otro, y uno tiene que tener su conciencia tranquila y preparada también a su familia para decirle, mire, esto es política y me van a decir de todo, ¿verdad? ¿Y qué es más difícil, los ataques de afuera o las luchas internas dentro de los partidos políticos? Fíjate que yo me fui varias veces a sacar estudios de ciencia política a Miami, donde están solo grandes politólogos, Mario Elgarresta, un cubano-americano, Joseph Napolitan, que es el que dirigió la campaña de Bill Clinton, de Koizumi en Japón, cuando fue primer ministro, Joan Pessoa de Mello, un brasilero que dirigió la campaña de Fernando Henrique Cardoso, etcétera. Allí están todos. Yo me iba hasta 8 o 10 días a recibir clases, cursos de alta gerencia política, y ellos siempre decían, era expresión de ellos, que los enemigos los tienes adentro y que los adversarios los tienes afuera. La política te plantea cosas que quizás nunca te las puedes imaginar, pero la definición de Winston Churchill de cómo definía el político a mí me encantó, porque realmente refleja las aptitudes, las cualidades, las destrezas que un político. Decía que el político tiene que tener una vista de águila para ver a su adversario desde las grandes alturas. El águila ve a un ratón allá 200 metros abajo y atraerlo va, o un conejo. Tenía que tener una piel de rinoceronte para aguantar lanzazos de todo tipo. Tenía que tener un estómago, decía, de avestruz para digerir de todo tipo de cosas. Dicen que los avestruces solo se alimentan de carroña en los desiertos, que había que tener una memoria de elefante. El elefante igual, dicen que la Manyula mató a 3 con todo y lo que queríamos a la Manyula, mató a 3 de los que la vigilaban, porque en algún momento la habían reprendido, la habían castigado con una vara y todo, y de repente acudió a la memoria de la Manyula en mal momento y entonces él daba esa definición de político, y yo creo que se aplica mucho, porque mi padre yo creo que nunca se hubiera imaginado. Hay un hermano mío mayor de parte padre que fue presidente de la Asamblea Legislativa. Está vivo mi hermano, ya está muy mayor, el doctor Romeo Aurora, abogado, fue ministro del Interior con el coronel José María Lemus, cuando él era amigo personal del presidente Lemus y todo. Mi hermano ha de andar rondando los 87, 88 años, siempre digo que lo voy a ir a visitar un día de estos a mi hermano, pero mi padre me decía, nunca se va a meter en política porque hasta ese día va a ser honrado. Y yo le decía, ¿por qué? Porque aunque no se robe nada, van a decir que es mañoso. Si compró carro es porque se lo robó, si cambió esto es porque se lo robó. Entonces, yo le ayudé a que tuviera una profesión liberal, dedíquese a su profesión, nunca se vaya a meter. ¿Qué estará pensando mi padre? Digo yo, mi padre murió en el 81 al ver que su hijo se metió en política. Y sobre todo cuando te están acusando y te están diciendo cosas y que uno sabe que tiene su conciencia tranquila, ¿verdad? Pero la política en ese sentido se vuelve a veces impredecible. Vamos a un corte comercial, Norman. Volvemos con el tema de las encuestas. Ha habido una serie de encuestas en los últimos días y algunas muestran resultados diferentes que otras, ¿verdad? Entonces comentemos un poco cuál es tu visión y qué les están dando las encuestas internas a ustedes también. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.